Hola, muy buenos días. Es un placer, la verdad, estar aquí compartiendo con ustedes esta sesión de EIGIN, séptima sesión de EIGIN en HIV, y la idea es que repasemos el tratamiento antirretroviral en el adulto mayor. No tengo conflictos de intereses. Y para iniciar un poco de epidemiología, ya se ha hablado ayer de la epidemiología de esta nueva ola gris, como decía el doctor Khan ayer, que algunos se han animado a llamar como tsunami gris a la población con VIH con más de 50 años. En el año 2018 del 51% de la población con HIV, por lo menos en Estados Unidos, tenía mayor de 50 años y el 8% mayor de 65, y en este estudio de modelado que presentaba también el doctor Khan ayer, se espera que aproximadamente el 70% de la población viviendo con HIV para el 2030 sea del 70% de esta población. Y podemos entender por qué se produce esto, porque cuando vemos que el crecimiento de esta población en esta edad se condice, digamos, con dos factores que son el éxito de la terapia antirretroviral, lo que ha hecho que se prolongue la expectativa de vida en esta población, y el crecimiento de los nuevos casos de HIV en esta población. Y en este sentido hay que, digamos, prestar atención a los nuevos diagnósticos que hay en esta población. En los reportes tanto de Estados Unidos como en Europa, alrededor del 17%, hay un 17% de personas HIV que se diagnostican con este diagnóstico con más de 50 años. En general, los factores que tienen que ver con estos nuevos diagnósticos en esta población son los mismos, o sea, los factores de riesgo para adquirir la infección son los mismos, solamente que este grupo juega con la desventaja de que, como ya bien se ha dicho en todo este día de simposio, no se lo piensa, no se lo testea y por lo tanto llegan al diagnóstico tarde. Ya en el año 2016 el CDC había reportado un 36% de personas de más de 55 años que se diagnostican con estadio SIDA. Entonces, los pacientes HIV, los pacientes mayores de 50 deberían ser testeados para HIV, y la respuesta ya la sabemos, es sí, se deberían testear. El CDC recomienda que todas las personas entre 13 y 64 años deban al menos una vez ser testeadas una vez en su vida deben ser testeadas para HIV como parte de la rutina clínica, de la rutina de control. Y que esto debería ser mayor o debería cambiarse la frecuencia de acuerdo a las condiciones, a las pautas de riesgo, que es difícil hablar de pautas de riesgo. Si hablamos que solamente esa persona tiene actividad sexual, ya se considera que debería ser testeado para HIV. Como también ya se ha dicho, las razones para que esto no se haga son múltiples, se los considera de bajo riesgo, no se da la posibilidad de plantearles en la consulta clínica o control de rutina, y a su vez los pacientes también o las personas tienen vergüenza de pedir hacerse un test de HIV en relación a lo que también se ha hablado, que es la posibilidad de que me vean como una persona de riesgo o que puedo llegar a tener prácticas de riesgo que hagan que me tenga estigma y discriminación al pedir un test. Entonces, todo esto es el combo perfecto para que podamos entender que las personas llegan tarde al diagnóstico y con CD4 bajos y enfermedades marcadoras. Y aquí es un tema que digamos, hoy en día está más que claro, que la profilaxis preexposición ha dado resultados y ha cambiado la posibilidad de no infectarse como parte de la prevención combinada. Pero ¿qué pasa con los adultos mayores? Y en este artículo tratan de abordar este tema haciendo hincapié en algo que no solo se ve en estos estudios de PrEP, sino en general en los estudios de
de investigación es que la población está poco representada. O sea, en esto son un resumen de los estudios donde se han probado las estrategias de PrEP oral que incluían tenofovir o con TAF, y menos del 10% de estos estudios, el que más tiene un 10% de personas con alrededor de 50 años. O sea que en los estudios de investigación no está representada esta población y por lo tanto las conclusiones a las que se puedan llegar se extrapolan o no se condicen, digamos, con la edad que miden los estudios. Y con respecto a las opciones de PrEP que hay hoy en día aprobadas, sabemos que tenemos digamos, drogas de prevención oral basadas en tenofovir, emtricitabina o emtricitabina y el tenofovir alafenamina, que es del TAF, y también el cabotegravir. Anotar estas medicaciones han sido aprobadas por la FDA con mayores de 18, bueno, de 16 años, que tengan más de 35 kilos, pero sin un tope de edad para indicarlas. Con solo algunas aclaraciones de cuáles pueden ser los efectos adversos que pueden aparecer asociadas a esta medicación, pocos, y sí la última guía del CDC del 2021 hace referencia a la edad cuando dice que los pacientes que están recibiendo opciones de PrEP mayores de 50 años deberían hacerse un control de la función renal cada 6 meses. Por el contrario, cuando reciben la otra droga de prevención que solo está aprobada en Estados Unidos, que es el cabotegravir inyectable, en ese caso no requerirían un control de la función renal. Y a tener en cuenta, si consideramos las opciones de PrEP con drogas para esta población, es el considerar, al igual que cuando hablamos de tratamiento antirretroviral, las posibles interacciones farmacológicas que puede tener esta medicación, haciendo hincapié que las medicaciones basadas en tenofovir o en las medicaciones orales de PrEP tienen más posibilidades de interacciones farmacológicas, a diferencia de lo que son, por ejemplo, el cabotegravir inyectable. Bien, cuando decimos, entonces pasamos de que tenemos diagnósticos, ya tenemos un paciente diagnosticado. ¿Cuándo empezamos el tratamiento? Bueno, aquí para esta población, cuando empezar el tratamiento aplica con la misma indicación que para todas las personas que adquieren la infección por el HIV, es empezar el tratamiento independientemente del valor de CD4 que pueda tener. Pero en esta población parece beneficiarse de iniciar el tratamiento más rápido, porque está asociada a las comorbilidades, la multimorbilidad, y tienden a tener al diagnóstico CD4 más bajos y una respuesta inmunológica más lenta o diferente que las personas de menos de 50 años. Esto ya ha sido demostrado y también se ha comentado el día de ayer que el inicio temprano o rápido del tratamiento antirretroviral ha sido demostrado en el estudio START, en el subestudio STAR, en donde las personas más de 50 años, que es la tercera parte del gráfico, tenían mayor riesgo, digamos, tienen menos riesgo los que empiezan con más de 500 CD4. Entonces, sabemos que tenemos que empezar a tratar, sabemos que tenemos que empezar a tratar rápidamente. ¿Qué tratamientos o qué opciones de tratamientos tenemos para esta población? Y aquí también las novedades es que las opciones de tratamiento son para las mismas que para las personas que tienen menos de 50 años. Hoy en día sabemos que todas las guías nacionales e internacionales, los esquemas recomendados están basados en esquemas de integrasa. Como pueden ver en las distintas recomendaciones, las integrasas han demostrado y han desplazado las otras opciones de tratamiento a lo largo del tiempo, porque han demostrado su eficacia virológica y su menor
interacción farmacológica y mejor perfil metabólico. Entonces, para esta población deberemos elegir entre algunas de estas opciones, mayormente, como digo, basadas en inhibidores de la integrasa. ¿Y qué pasa con, sabemos que empezamos un tratamiento? La pregunta que nos hacemos, ¿estos pacientes van a responder igual o diferente que las personas que tienen menos de 50 años? Y la respuesta es que, digamos, lo bueno es que sí, los pacientes van a responder en forma adecuada con una supresión viral. Aquí podemos ver la respuesta virológica a menos de 50 copias en diferentes estudios basados en triterapia, con diferentes esquemas entre 48 y 96 semanas, y podemos ver que los porcentajes de respuesta virológica están por arriba del 80% y la mayoría por arriba del 90%, lo cual esto nos abre un panorama de tranquilidad, de decir, bueno, esta población empieza con este tratamiento y si tiene buena adherencia o si entiende cómo tiene que tomar el tratamiento, tiene esquemas que van a controlar su carga viral, que es el objetivo principal, sigue siendo el objetivo principal y sigue siendo lo que no se va a negociar nunca cuando uno piensa en un tratamiento antirretroviral o cuando uno piensa en desescalar un tratamiento antirretroviral. También decirles que, digamos, estos estudios, estos son de los pocos estudios que pueden llegar a mostrar un análisis comparativo entre menos y más de 50 años, porque, de vuelta, la mayoría de esta población son criterios de exclusión para ingresar a los estudios de investigación, justamente porque tienen comorbilidades, porque tienen medicaciones concomitantes que sean todas las que están listadas en los criterios de exclusión para los estudios. Y entonces, cuando pensamos en las, como ustedes han visto en las recomendaciones, la terapia doble ya ha pasado a estar dentro de los esquemas recomendados. La terapia doble de inicio basada en dolutegravir 3-TC ha demostrado a lo largo del tiempo, ya con resultados a 144 semanas, de que mantiene una eficacia virológica, es no inferior a la triple terapia. Y sobre todo, y en esta población lo que lo hace más atractivo para poder usarla es que claramente ha demostrado en su perfil de seguridad y tolerabilidad que es mejor cuando se compara con su comparador que contenga tenofovir, es mejor a nivel del perfil renal y el perfil óseo, más allá de que puede ser efectivas con cargas virales más de 100.000 copias y que no desarrolla resistencia. Entonces, la biterapia tiene un lugar importante cuando uno piensa en iniciar un tratamiento antirretroviral. ¿Qué pasa con las estrategias de switch para estos pacientes? La estrategia de switch, una de las, digamos, de los objetivos de la terapia de switch es disminuir los eventos adversos y las interacciones farmacológicas. Entonces, si decimos que la población más de 50 años tiene polifarmacia, tiene múltiples comorbilidades, esta es una situación donde nos la debemos plantear con los pacientes, el simplificarlos del tratamiento, y de nuevo con el concepto de que no, siempre y cuando se pueda asegurar que la respuesta o supresión virológica va a estar asegurada por el cambio. Esta idea de desescalar o desprescribir, como hablaban ayer también, es difícil, es algo que creo que uno en la práctica clínica lo ha tenido que ir aprendiendo, porque por lo menos, al menos yo que he tenido mi formación en el Hospital Fernández ya hace unos cuantos años, la idea era un tratamiento que funciona, un tratamiento que no se modifica. No se toca un tratamiento que funciona bien. Pero bueno, hemos aprendido con estos diferentes estudios de eficacia que esta posibilidad de cambiar tratamiento, de disminuir la cantidad de drogas en el tratamiento, puede llegar a ser igual de efectiva y disminuir las toxicidades y los eventos adversos. Entonces, los esquemas que están probados, dolutegravir ribavirina o dolutegravir 3-TC con el estudio TANGO, basados en la biterapia. Y también algunos estudios de switch con evidencia de estudios basados en inhibidores de la proteasa, con la contra que son busteados, más el 3-TC cuando uno tenga que sacar el tercer componente debido a una toxicidad.
Entonces, como les decía, entonces las opciones de biterapia en las opciones de switch con el estudio TANGO de dolutegravir 3TC y o dolutegravir rilpivirina también ha demostrado ser eficaz y con mejores resultados a nivel renal y de los marcadores óseos. Entonces, sabemos que tenemos tratamiento, que podemos hacer diagnóstico, que podemos tener tratamiento, que podemos a los pacientes suprimirlos, o sea, controlar rápidamente la carga viral y que podemos tener esquemas hoy día más simples. Entonces, ¿dónde está el problema de tratar a estos pacientes? Como también se ha explicado muy bien en las diferentes charlas, el desafío es multifactorial, porque la persona no es solamente ese tratamiento antirretroviral. Yo diría que hoy en día creo que para iniciar es hasta lo más fácil. El problema es las condiciones, las comorbilidades que tiene, los efectos colaterales que uno tiene que pensarlos y explicárselos al paciente, las interacciones con otras medicaciones y los cambios que por sí va a generar el envejecimiento. Entonces, con respecto a las toxicidades de los antirretrovirales, tenemos que pensarlas que estás en este grupo, o sea, las toxicidades pueden ocurrir en cualquier persona que empieza a tomar una medicación antirretroviral. El tema es que este grupo es más susceptible a tener estas toxicidades asociadas a antirretrovirales, ya sea por sus comorbilidades, por la disfunción orgánica que va acompañada fisiológicamente al proceso de envejecimiento, que hace que las características farmacocinéticas y farmacodinámicas no sean los mismos y estemos expuestos a mayor riesgo de efectos adversos. Ya el estudio TANGO, el estudio que les comentaba de switch en dolutegravir 3TC versus continuar, cuando comparaba con continuar con TAF, y en un régimen de 3 drogas, muestra que los lípidos pueden mejorar, al menos en estos resultados a 48 horas. Como digo, esto no es un análisis específico en 50 años, pero uno de ahí puede, más de 50 años, pero puede extrapolar estos resultados y como ustedes pueden ver ahí, se evidenció una mejoría entonces en el perfil de colesterol total, colesterol LDL y de triglicéridos cuando uno sacaba el TAF y pasaba a la opción de dolutegravir 3TC. También este estudio evaluó qué pasa con la glucemia en ayuna, con los cambios de insulina y también se pueden ver que hay una mejoría de esos parámetros cuando uno le saca el tercer componente al esquema. ¿Qué pasa con entonces el aumento de peso? Como ustedes saben, la obesidad ha ido aumentando en la población HIV como también ha aumentado en la población general. Y uno de los factores que está asociado al riesgo de obesidad es el solo hecho de tener determinada edad, o más de 50 o más de 65. En estudios recientes, entonces, en lo que compete a los antirretrovirales, hay ciertas drogas que se han visto que producen aumento de peso, comparados con otras estrategias de tratamiento. Y entonces, en este caso, podemos decir que el tenofovir alafenamida, el TAF, comparado con el tenofovir fumarato o el abacavir. O sea, el TAF aumenta más de peso que estos dos comparadores y básicamente los inhibidores de la integrasa comparados a los no nucleósidos, incluso a los inhibidores de la proteasa busteado. Estos aumentos de peso se han visto tanto en la población que inicia tratamiento como en los esquemas de switch, aunque no parece ser el mismo aumento en ambos grupos. Con respecto a cuáles pueden ser las implicaciones metabólicas de esta ganancia de peso en los tratamientos, en este tipo de tratamientos basados en integrasa, bueno, es algo que se está analizando y que requiere no solo la medición a lo largo del periodo de un año, sino requiere la medición en el tiempo. Pero ya estudios que compararan bictegravir con tenofovir encontraron la misma incidencia de complicaciones en ambos grupos, tenga o no tenga FTC el esquema. A diferencia, el estudio Advance es un estudio donde se compararon 3 esquemas, un estudio hecho en África para personas que inician con una población, un 60% eran mujeres y población negra. O sea, siempre en los estudios cuando uno
trata de ver los resultados, tiene que ver en qué población se han realizado, pero lo mismo, este estudio nos sigue mostrando que el esquema basado en dolutegravir, FTC y TAF tiene un mayor eventos o riesgo de un síndrome metabólico, y sobre todo el grupo más afectado es la población de las mujeres. Y este es otro estudio que me parecía también interesante mostrar, porque es el Victegravir con el FTC y el TAF, pero en la vida real, ¿no? Una cosa son, como les decíamos, los estudios de investigación donde uno ingresa el paciente que es más perfecto, que tiene todo bien, que no tiene problemas de nada, que no tiene comorbilidades, y este estudio lo que intenta mostrar es qué pasa en la vida real cuando los pacientes o inician con este esquema o hacen el cambio de switch. Y me parecía interesante comentarle porque tienen una población de más o menos 200 participantes, la mayoría que están en los esquemas de switch, que están analizados en este grupo. Aquí podemos ver que la respuesta, por ejemplo, virológica en los mayores y menores de 50 años es exactamente similar, 95%, 96% de respuesta virológica al esquema antirretroviral. Y cuando analiza a 2 años qué pasa con el peso, estos datos se han presentado recientemente en Glasgow, no encuentran grandes diferencias entre menos de 50 o más de 50 años. Por supuesto que no es solamente se tiene que evaluar esto también tiene de interesante este estudio que al ser una cohorte observacional incluye pacientes con comorbilidades, y tenía al menos incluidos pacientes con 2 o 3 comorbilidades como parte, digamos, del análisis. Eso complementa mucho la información. Entonces, la pregunta que uno se hace es qué pasa con digamos, cómo repercute o qué tengo que hacer si ahora los inhibidores también de la integrasa aumentan de peso, y cuáles son las implicaciones que van a tener a nivel cardiovascular o metabólico. Bueno, los datos que están saliendo del estudio ADVANCE y después de las otras cortes, con la importancia que tienen las cortes del seguimiento en el tiempo, es que tratan o sugieren que este aumento de peso, sobre todo asociado al dolutegravir, podría estar linkeado con digamos, con complicaciones cardiovasculares y con resultados aumento de los eventos metabólicos. Pero, dicho esto, digamos, este evento adverso no deja de, no sobrepasa a la efectividad que sigue teniendo el tratamiento digamos, basados en integrasa, con los de integrasa de segunda generación, como esquemas iniciales de tratamiento. O sea, no porque vaya a aumentar de peso voy a dejar de indicarle, tiene muchas más ventajas estos esquemas que no pensarlas o no indicarlas por el aumento de peso. Por el contrario, lo que nos tendríamos o lo que falta responder es cómo podemos hacer, que todavía no se sabe, para prevenir estos incrementos de pesos asociados a los inhibidores de la integrasa, o bien cómo podemos hacer, una vez que ya está instalada, mejorar esa ganancia de peso. Con respecto a las toxicidades a nivel óseo, sabemos entonces que por solo hecho de tener HIV hay un mayor riesgo de osteoporosis y de fractura comparado a las personas que no tienen HIV, y que esto incrementa con la edad por múltiples factores. También se sabe que los antirretrovirales como el tenofovir fumarato y los inhibidores de la proteasa busteados tienen un mayor riesgo de pérdida de densidad mineral ósea comparados con otros regímenes que no producen este efecto, como son los inhibidores de la integrasa o los nucleósidos. Entonces, dentro de las drogas, el TAF es generalmente preferido por sobre el tenofovir fumarato porque tiene un mejor perfil renal y de toxicidad ósea y con una comparable eficacia virológica.
En este estudio, es un estudio interesante también, no en sí por la estrategia, sino porque es un estudio específico y son de los pocos que hay, que se ha hecho un estudio randomizado, un clinical trial randomizado en personas mayores de 60 años y que tenía como endpoint a los pacientes se los switchaba a cambiar su tratamiento y a pasar con un esquema con el vitegravir, cobicistat, entricitabina y tenofovir, pero lo importante de esto es que el objetivo principal no era medir la eficacia, si seguían indetectables, no. El objetivo principal del estudio era ver la seguridad y qué pasaba a nivel óseo con estos pacientes, o sea, un endpoint de seguridad como objetivo primario. Y se podía ver que en los pacientes que cambian de esquema, switchean, mejoran su densidad mineral ósea, pasando de un esquema que tiene tenofovir a un esquema que tiene TAF, con lo cual también es un punto, me parece importante decir que algunos efectos adversos o toxicidades pueden ser reversibles cuando uno cambia el tratamiento. A nivel renal, bueno, sabemos que la patología, el HIV por sí, también causa más enfermedad renal, que esto aumenta con la edad, 2 factores a tener en cuenta. Ya hemos dicho que el tenofovir fumarato tiene mayor toxicidad renal que el TAF. Hay que tener en cuenta de considerar y medir y pensar el clearance renal que tienen los pacientes. Esto no es algo que viene automáticamente informado en los laboratorios, es algo que hay que hacer el ejercicio de calcularlo, aunque sea 1 o 2 veces al año cuando el paciente viene a la consulta, y tener en cuenta que requieren ajustes de dosis cuando el clearance está modificado, pero que el TAF permite incluso darlo hasta menos, un clearance de hasta 30 mililitros por hora. Con respecto a cardiovascular, las personas que tienen HIV tienen un mayor riesgo cardiovascular y de infarto de miocardio comparada con la población no HIV. Eso también lo sabemos y lo hemos aprendido, que muchos antirretrovirales están implicados con el aumento o podrían estar implicados con el aumento del riesgo cardiovascular, y sobre todo en la era de cuando usábamos otros tratamientos que no era basado en la integrasa, debido a la asociación que tenían sobre todo los inhibidores de la proteasa con el perfil lipídico, con alteraciones del perfil lipídico. Entonces, estudios prospectivos randomizados han demostrado entonces que en general todos los inhibidores de la proteasa busteado, excepto el atazanavir, pueden producir estos aumentos de riesgo vascular y progresión de la carótida íntima. ¿Qué pasa con el paciente que viene a la consulta? Bueno, sabemos que tenemos guías y que deberíamos intentar hacer un riesgo de cálculo del riesgo cardiovascular. El doctor Khan decía que él tiene en su escritorio la tablita para hacer el cálculo del riesgo cardiovascular. Las guías del EACS recomiendan al menos hacerlo en los hombres más allá de los 40 años y en las mujeres más allá de los 50 años que no tengan enfermedad cardiovascular, y considerar el cambio o la modificación o revisar el tratamiento antirretroviral cuando los pacientes tienen un riesgo cardiovascular mayor al 10%. Y ahí, bueno, la indicación sigue siendo reemplazar a ZT. Sabemos que no es una droga que se use actualmente en ningún esquema de tratamiento, pero sí el abacavir, considerar no usar abacavir o usar esquemas de terapia doble que no tengan nucleócidos en estos pacientes. Con respecto a las toxicidades neurocognitivas, neuropsiquiátricas, el efavirenz debería evitarse en esta población como terapia inicial, lo cual uno dice, bueno, ¿para qué lo aclaran si ya no está en las guías o no aparece en las guías como un tratamiento de inicio? Pero hay que recordar que al menos en nuestro país nosotros seguimos teniendo, o sea, no iniciamos un tratamiento con efavirenz, pero seguimos teniendo pacientes, alrededor de un 30% creo que han presentado en el último congreso de SADIE, de pacientes que siguen recibiendo efavirenz y que pueden tener estas toxicidades, y son esos tipos de pacientes en donde uno se tiene que poner a pensar qué cambio de opciones de tratamiento de switch le puedo hacer a ese paciente siempre y cuando está indetectable. Entonces, la recomendación es cambiar, ¿no?, a un tratamiento que contenga inhibidores de la integrasa.
o alternativamente, si hay alguna contraindicación para eso, algún otro inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa que tenga menos efectos sobre el sistema nervioso central, como es la rilpivirina y la doravirina. Dicho todo esto, no podemos dejar de pensar el tratamiento sin pensar en las comorbilidades que, como hemos dicho, son más frecuentes en esta población. Fíjense, este es un estudio que compara diversos, no compara, reporta comorbilidades en personas de mayor de 50 años en diferentes países, en donde tenemos frecuencias altísimas de diabetes, de dislipidemia, de enfermedad renal y de enfermedad ósea. Y si decimos que tenemos todas estas comorbilidades, tenemos acompañado de eso de la mano las medicaciones concomitantes que usamos para tratar todas esas comorbilidades. Y así vemos que a la cabeza tenemos antihipertensivos, antilipemiantes, antidepresivos, analgésicos, en todas por arriba del 25 al 30%. Entonces, el otro tópico que se ha nombrado varias veces en esta presentación, no podemos dejar de pensar en la polifarmacia, donde el tratamiento antirretroviral es solo un pedacito muy chiquitito de toda la lista de drogas que tienen esos pacientes, definida la polifarmacia como más de 5 medicaciones por fuera de lo que significa el tratamiento antirretroviral. No la cuento dentro de esas 5, y 5 no es un número mágico, es un número que está estudiado, que a partir de tomar más de 5 medicaciones tengo muchos más efectos adversos e interacciones. Todo eso repercute en la adherencia, en la fragilidad, en los efectos colaterales, en el empeoramiento de las comorbilidades, en la calidad de vida, de lo que se ha hablado también en esta mañana. Por último, comentarles que todo lo que hemos hablado aquí se ve representado y es lo que pasa. Esta es una encuesta que se ha hecho en el 2020, similar, digamos, a lo que han presentado ayer en el día de ayer. Es una encuesta que se ha hecho en el 2020, donde se han incluido 500 personas mayores de 50 años. Es una encuesta online, donde los pacientes, ¿no? Respondían ellos mismos la encuesta, estaban tomando tratamiento antirretroviral el 99%, tenían supresión virológica el 94%, hasta ahí todo bien. Si vamos a la columna del costado, más del 60%, o sea, aproximadamente el 60% tenían más de una comorbilidad, tenían 57% elevación de colesterol, 57% hipertensión y como ayer también se ha nombrado, hay un 40% de los que respondían la encuesta que estaban usando medicaciones de uso alternativa u holísticas, que no sabemos muchas veces qué interacciones tienen. Finalmente, comentarles que en envejecimiento y para tener datos en Latinoamérica, la Fundación Huésped forma parte de la red Casanet, que es una red epidemiológica de datos de toda la región, que incluye países como Argentina, Brasil, Chile, Haití, Honduras, México y Perú. Vamos a estar comenzando un estudio de observación específicamente en esta población, mayores de 50 años, va a haber diferentes estratificaciones, 50, 60, 70, se van a incluir 200 pacientes, empieza en diciembre de este año, con seguimiento, que eso es importante, no importante solamente la foto actual, sino que va pasando a lo largo del tiempo y donde va a haber múltiples objetivos a medir desde la terapia antirretroviral, qué pasa con su carga viral y su CD4, que hemos visto que es el menos de los problemas, pero como también vamos a medir lo que es fragilidad, trastornos neuropsiquiátricos y vamos a poder aportar un poco más de datos probablemente para el próximo aging del año que viene. En conclusión, el tratamiento es efectivo, ha cambiado la expectativa de vida de las personas y es efectivo en los mayores de 50 años. El problema es que seguimos diagnosticándolos tarde o no pensando en hacer un testeo en esta población, que hay que pensar en las múltiples toxicidades que tienen los tratamientos antirretrovirales a la hora de seleccionar un esquema de tratamiento antirretroviral. Las interacciones medicamentosas son comunes y en general no se las piensa o es difícil entrar a la tablita y fijarse y poner todas las medicaciones y ver que nos tiran las diferentes herramientas que tenemos disponibles.
y que, digamos, hay que pensar que el paciente es un todo, no es una comorbilidad, son las medicaciones concomitantes, hace que las estrategias de terapia basadas en las switch, digamos, las simplificaciones de tratamiento en esta población sea una pregunta que nos tengamos que hacer cada vez que un paciente viene a la consulta. Muchas gracias.